Bogotá es una ciudad enorme, tan enorme que a veces es abrumadora. En medio de sus calles, pavimentadas o con huecos, de 6 carriles o apenas con medio andén, sobre la montaña o a sus pies, en cualquier lugar es posible encontrar arte. Arte diverso, hecho a distintas manos, en solitario, en colectivo. En Deriva Capital estaremos recorriendo Bogotá de la mano de espacios dedicados a la creación y la difusión de distintas artes. ¿Nos acompañan en este trayecto? Para quienes tenemos poca noción sobre cómo funciona el cine en la ciudad, solo existen 2 cosas: los miércoles a mitad de precio y el colar comida a las funciones. Pero además de las salas ya conocidas y más allá de los retratos brindados por la ciudad que pueden parecer sacados de una película, en Bogotá existen más opciones para poder acceder a espacios de proyección. Hoy, en este episodio, hablaremos con 2 proyectos increíbles que mantienen a la ciudad llena de fotogramas. Hola, mi nombre es Andrés Mozos, soy docente de cine de la Universidad Central, dirijo el Cine Club en este momento y pues también soy realizador de cine. Ok, hola, soy Daniel Bejarano, uno de los cofundadores del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, que se realiza en Ciudad Bolívar desde el 2008. Ojo al Sancocho y el Cine Club de la Universidad Central son, al día de hoy, espacios ya reconocidos por las personas más curiosas del cine en Bogotá. Desde la localidad de Santa Fe hasta Ciudad Bolívar, estos 2 proyectos se han encargado de que la mayoría de personas puedan ver proyecciones en pantalla grande, algo incluso imposible para muchos de los habitantes de Bogotá. Pero eso no es un trabajo que nace de un día para otro. Su historia lleva años cocinándose. Bueno, es el cine club más viejo sin cesar actividades en Latinoamérica, pues reconocido en el momento, o sea que nosotros lo sepamos, pero pues en un informe de patrimonio está. En el año 1975 se inaugura el cine club en el Teatro Arlequín, eso quedaba como abajo por el lado del ICA, un teatro que ya no existe, y pues, durante ese tiempo fue un cine club que tuvo una frecuencia, sacaba contenido escrito, iban personas, era proyectado en 16 milímetros y empezó a ser acogido por la Universidad Central, tal punto que la Universidad Central, cuando ya adquiere estos teatros, los remodela, le da la sala Fundadores desde el año 1997. Entonces, desde el año 97 ha estado en la sala Fundadores con distintos directores, distintos pasos tecnológicos, distintas formas de ver cómo hacer como esta promoción de cine. Realmente sí, que es promoción y formación de cine y pues siempre con la naturaleza de ser una sala abierta a todo el mundo. Ok, pues el cine comunitario, que es a lo que nos dedicamos, digamos que es un cine que se hace como en las comunidades, como en los barrios populares, como la gente en sus barrios, digamos, que quieren escribir sus propias historias, contar los relatos de su comunidad, de sus abuelos, de sus abuelas, actuar en sus propias películas, dirigir sus propias películas, o porque tienen que decir muchas cosas a favor o en contra de los gobiernos, o están defendiendo un río, una montaña, entonces hacen sus producciones audiovisuales y eso es algo a lo que llamamos cine comunitario. Entonces en el 2008 nos dimos cuenta, porque nosotros hacemos películas de cine comunitario, no había festivales en Colombia y en América Latina, habían pocos espacios para el encuentro de estas películas que se hacen en comunidad. Como te digo, tiene una particularidad, es que es más un sentido social, un sentido político, educativo, que un sentido de entretenimiento o económico. Nos propusimos que un lugar tan diverso, políticamente, socialmente, culturalmente, como es Ciudad Bolívar, que es un lugar donde allí viven más o menos 1 millón de habitantes en 360 barrios, donde hay gente de todas las regiones del país por diferentes motivos, pero el mayor motivo es el desplazamiento forzado que vive nuestro país. Entonces allí podemos encontrar al afro, al campesino, a la indígena, al paisa, al metalero, al hip hopero. Entonces eso para nosotros siempre ha sido una gran riqueza. Para muchas personas es una amenaza a veces, no lo entiendo por qué, pero para nosotros es maravilloso. Entonces consideramos que el festival debería nacer allí en Ciudad Bolívar con una participación de la comunidad, porque si son películas que hace la comunidad, el festival también tendría o tiene que tener de cierta manera ese concepto. Quienes vamos al cine no nos preocupamos por nada más que encontrar un buen lugar. Ese lugar en la quinta fila, en la mitad, que alguna vez dijeron en noticias que era el ideal para tener la mejor experiencia, sonido envolvente, la mejor vista. Pero para que nosotros estemos allí viendo una función, existe un proceso que lleva tiempo, dinero y disposición. Si ya esto es bastante trabajo para una sala convencional, ¿cuál es el trayecto que deben atravesar un cineclub y un festival de cine comunitario? La producción, por ejemplo, la hacen mujeres cabeza de hogar,
porque las mujeres en estos barrios, en estas localidades, son las personas que saben ahorrar los recursos, precisamente porque ganan pues muy poco y con un salario mínimo les toca pagar el arriendo, los servicios, la comida, la ropa, etcétera, etcétera. Entonces son ellas, en cabeza está toda la producción. La dirección la hacemos entre personas intergeneracionales, entre los abuelos, las madres, los niños y las niñas y los jóvenes. ¿Sí? Y allí, por ejemplo, era importante el tema de los niños y las niñas. Antes de Ojo al Sancocho existe una escuela que hizo una de las fundadoras también de Ojo al Sancocho, que es Albayane Gallego, porque para nosotros es así importante la opinión y la acción de los niños y las niñas, porque creemos que es una de las ausencias en las políticas públicas, que hay los grandes eventos de la ciudad, que se piensan o lo piensan solamente las y los adultos y no las y los niños. Entonces ese es el comité de dirección, está un comité de comunicación también conformado intergeneracionalmente y también la programación se hace no solamente con las necesidades que hay en la localidad, sino también con otros colectivos de Colombia, de la Comuna 13 Medellín, del distrito de Agua Blanca, de Nelson Mandela en Cartagena, de Belén de los Andaquíes en el Caquetá, sino de América Latina, de La Pintana en Santiago de Chile, los chicos de La Matanza en Buenos Aires, Argentina, los chicos de Ojo Semilla en Ecuador, y ahora, desde hace 7 años, lo estamos también pensando con los amigos de Alemania, los amigos de Francia, los amigos de España. El año pasado, este año, acabamos de llegar de una gira que tuvimos durante un año por Francia, por Alemania. Hicimos una versión de Ojo al Sancocho en Berlín también, que hay un concepto comunitario obviamente muy diferente, pero quisimos hacer la experiencia allá también. Entonces, eso es un poco la esencia de Ojo al Sancocho, construir desde las diferencias. Nos interesa no convencer a nadie, sino poder conversar. El proceso de conformación de los equipos para organizar Ojo al Sancocho funcionan de varias maneras. Una es desde la escuela que existe desde 2005. Allí van surgiendo jóvenes que hacen parte de los diferentes equipos de acuerdo a sus talentos o de acuerdo a lo que quieran. Hay otro que es como una convocatoria que se va haciendo durante el año a diferentes vecinos, vecinas, pero también a otros vecinos de otros países. Hay gente de Ecuador, gente del Perú, gente de Argentina, gente de la Comuna 13 que ayuda a organizar el festival. Algunos desde la distancia, otros se vienen un mes antes, 2 meses antes a ser parte del equipo organizador de Ojo al Sancocho. Y otros de voluntarios y voluntarias que nos escriben a nuestras redes sociales, a nuestras páginas web o a nuestros números de WhatsApp que quieren hacer parte de Ojo al Sancocho, quieren ser voluntarios. Y han llegado gente de muchísimas partes del mundo, no sé, de más de 25 países y de aquí también del sector ya de la industria audiovisual que quieren compartir sus experiencias en temas de sonido, en temas de producción, en temas de fotografía, en temas de organizar festivales. Entonces ha sido una mezcla también, no solamente la comunidad de Ciudad Bolívar, sino de otras comunidades y también de ciudadanos que quieren, digamos, aportar algo a la vuelta de Ojo al Sancocho. Bueno, la idea de que haya un cineclub es como, esto viene muy ligado a otro concepto que manejan que me parece un poco pretencioso, pero ya pongámoslo sobre la mesa, que se llama cinefilia, que es como el amor al cine, como el amor a ver ese cine, pero entonces también ese amor al cine nos damos cuenta que el cine se puede hablar de cine y que el cine también tiene un proceso más allá de simplemente el hecho o el efecto de entretenimiento cuando uno lo está observando. El cine puede permitir hablar de muchas cosas sobre el cine mismo y sobre el mundo que nos rodea. Entonces así se empiezan a gestar estos llamados clubs, donde las personas que aman ver cine, que quieren ver cine y dialogarlo, se reúnen en estos lugares. Entonces la diferencia que tiene un cineclub a una sala de cine convencional es que hay un punto de reunión y discusión. Entonces eso es como un principio base que tienen la mayoría de cineclubes. No todo se cumple, pero por lo menos es una intención periódica de hacerlo. Entonces a partir de ahí está como el deseo de ver, ya está puesto. Entonces ahora pensemos cómo seleccionar las pelis. Entonces ese hecho de cómo seleccionar las pelis que hacen parte de un ciclo, son películas como, enfoquémonos por un lado, entonces podemos coger un movimiento cinematográfico que obedece de un año a tal año y que seguramente ese movimiento habla política y socialmente con su entorno de ese año, o sea, su espacio-tiempo de ese año. Entonces un ejemplo es, por ejemplo, la nueva ola francesa.
digamos que es cercana a mayo del 68. Entonces habla mucho sobre esas nuevas libertades sexuales, sobre esos deseos revolucionarios que fueron un poco perdidos también. O podemos escoger un movimiento como Dogma 95, que es una ruptura muy fuerte en la forma de contar y de ver cine que teníamos habitualmente los espectadores. Y también cómo entra en ese periodo de pre-final de milenio y cómo hay un estadio tecnológico que llega a él. O sea, entonces, nomás desde ahí ya uno empieza a escoger cómo que quiere hablar y uno puede mirar cuestiones de actualidad. Entonces, por ejemplo, ahorita en la universidad no lo alcanzamos a lograr, pero estamos planteando un ciclo de cine palestino para poder hablar sobre las guerras. Entonces, como de lo que nos quedaba de colita. Entonces, por ejemplo, mostramos Underground de Emir Kusturica, que es una película que habla sobre los amantes de la guerra. O sea, cuando hay paz, los amantes de la guerra se matan entre sí. Esa es una frase de un filósofo, no es mía. Pero esa película trata eso. Entonces ahí uno va viendo cómo el cine permite dialogar estas cuestiones. Entonces el hecho del Cine Club se va más allá de simplemente una película. Bueno, ver en pantalla gigante es un lujo. Ver en nuestro teatro es un lujo porque es que tenemos un teatro con 240 sillas, con una perspectiva de inclinación muy buena, forma de sala de cine, o sea, es un muy buen teatro. Entonces el llegar y ver esto pues nos permite también dialogar sobre ese mundo que nos rodea. Y a partir de eso pues vamos generando comunidad. Entonces ya un poco cómo conseguir las películas. Entonces pues las películas siempre tienen un derecho de autor. Entonces los derechos de autor de las películas los gestionan normalmente, se llaman compras de proyección. Entonces las proyecciones uno se las compra a sus distribuidores. Entonces en Colombia hay una serie de distribuidores que incluso representan películas internacionales y con ellos se hacen las negociaciones. Entonces hay películas que tienen fee es el pago, es como de 400.000 a 3 millones por proyección. Y a veces ellos dicen, no, pero ustedes son universidades, son pobres. O no son pobres, pero no les dan plata para esto. Entonces se la damos gratis. Entonces sí, es interesante ese proceso, pero también nosotros estamos acogidos en un acuerdo de la UNESCO de 90 y pico, no, al principio de 2000. Al ser una entidad educativa, tenemos derecho a proyectar sin pagar derechos. Pero tenemos una cuestión moral también. Entonces, nosotros películas extranjeras las proyectamos pues sin ir a buscar el distribuidor y pagar el derecho porque es muy difícil, la verdad. Y también procuramos que tengan unos años de estreno para que no se cruce tanto con un circuito comercial. Pero las películas que son colombianas o al menos latinoamericanas, procuramos mucho pagar ese fee. Entonces, este es el proceso que uno hace, como desde el principio a buscar a las intenciones y al deseo de poder hablar de algo que sea importante para nuestro presente. Sí, ese también es el proceso curaduría del festival también tiene sus particularidades, digamos. Y también ha sido un tema de reconocernos, por ejemplo, en qué películas o qué estéticas, qué formatos, cómo es el proceso de curaduría en un festival de cine comunitario y qué películas podemos compartir con las comunidades. Esta curaduría inicialmente la hacen unos grupos de la comunidad y a veces también la hacen con invitados nacionales e internacionales, precisamente para compartir como los saberes, ¿no? A veces con algunos expertos del cine, entre comillas, y a veces con los expertos de la comunidad. Y ha sido, digamos, un tema interesante de que muchas mujeres, pues sobre todo, puedan encontrar en su interior que son expertas en reconocer las temáticas, las historias y después exponer al público la película y por qué se presenta esta película y qué nos llamó la atención y por qué esta película puede fortalecer a una comunidad como Ciudad Bolívar y a otras comunidades alrededor del mundo. Eso ha sido maravilloso. A veces al comienzo de la curaduría mucha gente se siente muy nerviosa y se siente a veces impotente, ¿no? Que nos han dicho, no, el cine es solo para los expertos y las expertas. Nosotros que lavamos los pisos en las casas no somos expertos. Y entonces eso crea al comienzo nervios. Después es una cosa maravillosa, genial lo que se va redescubriendo. Las dificultades son parte de la vida, porque en ellas encontramos fuerza y resiliencia. Daniel y Andrés cuentan con diferentes obstáculos a la hora de trabajar en estos proyectos, unos físicos y otros del espíritu, que a veces nos hace creer que no es posible llevar a cabo lo que queremos lograr. Voces que al final se disipan cuando se apagan las luces y se encienden los proyectores. Bueno, las instituciones de educación superior en Colombia, casi que por una ley o parte de toda su conformación que ellos le entregan al ministerio cuando les dan como la certificación para poder ser educadores, digamos, y esos son los que llaman como la de alta calidad y todas estas cosas. Hay unas partes que son en responsabilidad social o
Sí, como interacción con el entorno. Entonces, el Cineclub de la Universidad Central, al igual que muchas cosas de los teatros y trabajo que tienen con colegios, hace parte de ese segmento de la universidad. Entonces, es como una forma de cómo la universidad y particularmente el programa de cine le entrega como algo a esa sociedad, un poco de lo que tiene, que es su fuerte, que es lo cinematográfico. Entonces la universidad básicamente en este momento nos permite usar el espacio, pero pues ojalá nos diera más dinero para poder pagar fee de proyecciones o nos diera más tiempo durante la semana. Hace unos años el Cineclub tenía varias funciones toda la tarde. Después pasó a tener una función diaria. Después pasó a tener dos. Después pasó a quitarnos las funciones semanales y ahorita después de muchas batallas hemos logrado que nos den una función semanal. Pero pues ahorita la batalla es que nos den nuevamente más de una. Igual también es difícil porque después de la pandemia los hábitos de consumo, las personas han cambiado un montón. Entonces cada vez tener más personas es complejo, pero pues ya hemos empezado a construir un nicho con los estudiantes, no solo de la Universidad Central, sino con estudiantes que vienen de otras universidades, particularmente curiosamente vienen como de la Nacho, de la Agustiniana, que queda muy, muy lejos, o de la Tadeo incluso a veces vienen. Ojalá nos diera posibilidad la universidad de tener un fee para comprar proyecciones, para traer más invitados, para traer otras cosas. La autoestima de nosotras y nosotros es a veces muy bajita. El no reconocernos nuestros talentos, nuestros valores, lo que somos, no reconocer nuestra riqueza, nos pasa factura. Creo que no creemos que somos capaces de hacer cosas maravillosas más allá de la violencia. Creemos que solamente tenemos creatividad para la violencia y se nos olvida que somos una sociedad de un poder creativo impresionante, pero impresionante. Y eso pasa también en las marginalidades o en las periferias o en sitios maravillosos como Ciudad Bolívar. Como somos trabajadores que ganamos no más de 2 mínimos y nos toca hacer largas distancias para ir a trabajar y cuando llegamos al trabajo a veces no somos muy bien valorados o somos estigmatizados porque vivimos en las goteras de Bogotá. Entonces eso va creando también, va reforzando esa idea que tenemos que no somos capaces o que no podemos reconocernos a nosotros y a nosotros mismos. Y eso creo que ha pasado y a mí personalmente me pasa bastante, que no reconozco el trabajo de muchos compañeros y compañeras. Y no es que yo no quiera reconocerlo, es que ha sido parte de ese sistema patriarcado y de ese sistema de miedo y de pobreza que nos han metido en el corazón y en la cabeza en la escuela y en nuestros padres y madres. Y entonces hace un ejercicio complejo, un ejercicio de reconocer el barrio, reconocer los saberes, decirle al joven, debemos reconocer los saberes de la abuela y decirle a la abuela, hay unos nuevos saberes de los jóvenes que son importantísimos para la construcción colectiva de sociedad, la construcción colectiva del barrio, la construcción colectiva de un festival de cine. Y nosotros también, yo, reconocer los esfuerzos de la comunidad, los esfuerzos de los compañeros, me ha costado, pero es parte del ejercicio de hacer un festival como Ojo el Sancocho, hoy muy querido por muchas personas. Sí, pues hay un programa que tiene este cineclub, que es un cineclub itinerante. Entonces ha tenido algunas funciones en proyectos sociales, proyectos particulares, por ejemplo en Belén, que es al lado de las Cruces en Casabé, se hicieron algunas proyecciones, otras hacia Kennedy, con subsidio. Pero pues la verdad sí en la pandemia ese hecho individualizador y que las plataformas se masificaron tanto no es un golpe únicamente para los cineclubes, también para la sala de cine como tal. Entonces ya no se asiste masivamente tanto a las salas, a excepción de Barbie y Oppenheimer que cambiaron el paradigma nuevamente este año, eso está bueno, Mario Bros. Pero es difícil porque al usuario, espectador, consumidor de cine, se le está ofreciendo el cine de otra manera. Entonces, antes no eran tan invadidos de pantallas, las pantallas era casi que la televisión, un poco ya eran youtubers y la sala de cine. Hoy en día es como 30.000 cosas en el celular, o sea, el TikTok por sí mismo ya es casi un formato, un género también. Entonces están influencers, videos tontos, chistosos, bueno, todas estas cosas. Los youtubers, contenido educativo, o sea, hay un montón de cosas en las pantallas, tanto que ya la necesidad de entretenimiento a partir de pantallas pues está casi totalmente suplida. Es muy difícil ese acercamiento. Entonces, como hablabas de estrategias, si tuviéramos todo el dinero del mundo,
para hacer publicidad y que llegaran las personas es difícil porque el hábito del consumidor va cambiando. Entonces el tener estos cineclubes se vuelve muchas veces un acto de resistencia y que igual de todas formas también debemos entender cómo si entramos dentro de esa lógica de consumo, es que un hecho, no, un elemento, un producto, un espacio no tiene que ser consumido por toda la humanidad. Desde que tenga un nicho finito, no muy grande de personas que lo consumen, es válido que exista. Pues el teatro es un ejemplo también, o sea, una sala de teatro van 50, 100 personas y es válido que siga existiendo el teatro. Entonces, igual la música, el cine, ahorita se reactivó mucho los conciertos en vivo. Entonces, son ciclos también. En un momento tendrá algo que cambiar también en las salas, pero pues en un momento recién bajo la pandemia se fue a piso el consumo de salas, pero ahorita está volviendo. Y uno lo ve, por ejemplo, en el cineclub vienen muchas personas mayores. Trabajar solo y trabajar en colectivo es la mayoría de las veces una posición política. En la soledad hay autonomía. A veces el no estar ligado a nada ni nadie da una libertad particular. Pero en la comunidad hay apoyo diverso, manos que trabajan por un objetivo para todos. ¿Cómo es la experiencia de estos espacios a la hora de trabajar? En Bogotá existe la red de cineclubes de Bogotá, que es como un espacio de encuentro, pero son muy pocos los cineclubes afiliados, o sea que están ahí, son muchos más los que forman de parte independiente porque hay un número que uno revisa y está pero uno conoce muchos más en la ciudad. Pero una asociación, un gremio grande de cineclubes creo que no se ha logrado consolidar porque creo que es complejo también a veces, hay muchas visiones sobre lo que significa el cineclub, unas más románticas que otras menos románticas. Y creo que ha costado un poco encontrar que la divergencia sea también una forma de unión. No es solo converger, también diverger está bueno a ratos. También ha sido un desafío, sobre todo al comienzo. Ahora no tanto, pero sigue siendo complejo. Financiar la cultura en el mundo es muy complejo. O sea, los gobiernos de todo el mundo tienen ciertas deficiencias para financiar las artes, la cultura, los saberes y el patrimonio en sus países y Colombia no es la excepción. El Ministerio de Cultura sigue siendo, o la financiación que hay para cultura en Colombia sigue siendo menos del 1%, 2% de todo el presupuesto nacional o de la ciudad. Ha habido avances en Bogotá en los últimos 20, 15 años donde, ojo, el sancocho ha tenido una incidencia fundamental en varios proyectos y programas que hoy existen en Bogotá. Pero ¿cómo se financia el festival? Se financia de varias maneras. Uno, con los talentos que tiene la comunidad, que es como la primera base. El voluntariado que hace la comunidad, la entrega que hace la comunidad a su propia comunidad. Después aplicamos a varias convocatorias nacionales e internacionales. Allí a veces nos ganamos alguna, otras no. Hay algunos fondos que nos permiten o algunos apoyos aliados que hacen parte del festival, como la cooperativa Confiar, que nos permite, digamos, hacer que el festival sea posible cada año. Hay otros fondos de la cooperación alemana, de FESCOL, del Instituto Goethe, de la embajada alemana, de la embajada francesa en Colombia también, que hace casi desde que inició el festival están ahí haciendo posible esto, el Festival Internacional de Ojo al Sancocho. Y después viene la financiación o el apoyo de voluntarios y voluntarias que donan pues, recursos durante el año, durante el festival. Y el festival también es posible gracias a la buena energía y también a las gestiones de muchísimas personas dentro de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de la industria audiovisual. Yo siempre debo agradecerle a todo el sector audiovisual de Colombia, a todos sin excepción, que han apoyado sin excepción también al festival en algunos momentos y eso ha sido pues grandioso. Al comienzo, como decía, era un poquito difícil y hoy sigue siendo difícil porque la sociedad colombiana todavía no cree en los jóvenes y hace 18 años yo era más joven y los que estábamos con Ojo al Sancocho, con Yane íbamos a las instituciones y nos decían, no, oye, ustedes van a hacer un festival internacional de cine comunitario como todo lo que se requiere, ustedes son muy jóvenes, no tienen experiencias, no pueden manejar recursos. Y eso fue una lucha de mucho tiempo, de muchos trasnochos, pensar cómo podíamos gestionar esos recursos. Ahora el festival tiene un relevo generacional también de algunos jóvenes que están en ese proceso de gestión también o apoyar en la gestión de recursos, porque casi siempre la hace Yane, que la otra compañera y yo. Y ha sido difícil porque van a las instituciones y dicen, no, ustedes son jóvenes. Tiene que venir alguno de los fundadores. Ustedes son muy jóvenes y no le podemos entregar
Entonces estamos en una sociedad que no cree en los niños y las niñas y no cree todavía en los jóvenes, sobre todo en las instituciones. Yo creo que en el marco del Estado social de derecho, las instituciones deberían tener más prioridad en los niños y las niñas y los jóvenes. No solo es importante tener cultura, que exista el arte. Más que eso, es importante que la gente pueda acceder a él, que la desigualdad y la precariedad no le impida a ningún individuo ser apartado del sueño de crear, porque sin importar nuestras condiciones materiales, todos podemos imaginar. Listo, pues en la ciudad de Bogotá el cine sigue siendo un gozo, o sea, es un hecho de entretenimiento común que tiene nuestra sociedad, en primer medida, miremos eso. Entonces están las salas comerciales, pero si tú quieres ver otro tipo de cine, te puedes remitir a la Cinemateca de Bogotá, a otros cineclubes o al Cineclub de la Universidad Central. Te permite ver un tipo de cine que por lo menos es distinto al que colocan pues en la cartelera convencional. Entonces ahí está como la oportunidad, la oferta, de darte oferta de que puedas ver otras cosas. ¿Listo? Lo siguiente es como la necesidad de la existencia del cineclub. Pues que en estos momentos que el mundo está tan complejo, la forma de evitar que las cosas cambien es la individualidad. Entonces, cuando nos individualizan es más difícil que provoquemos cambios. Entonces, estos espacios de reunión se vuelven súper importantes para que las cosas puedan cambiar. Por ejemplo, el estallido social que tuvo Colombia desde creo que el 21, bueno, es muy, o sea, es posible porque es reunión de personas. Las cosas cambian cuando se unen las personas. Entonces, cambios de hechos, no solo políticos, sino también educativos pueden ser, bueno, la política es transversal, pero los educativos también hay movimientos, también artísticos surgen de los encuentros. Entonces, el cineclub se vuelve un lugar vital en la oferta cultural de una ciudad porque permite ese encuentro, permite el diálogo y permite el nacimiento de nuevas cosas. Entonces, eso es como en gran medida la necesidad de la existencia de un cineclub y de ahí sus posibilidades también. Ahí hay un pocotón de posibilidades que se desprende de ello, de ese punto de encuentro. Sí, el arte y la cultura en cualquier parte del mundo es el testigo permanente de la historia. Es la vida en sí mismo, por lo menos para mi concepción. Sin cultura no es muy difícil las relaciones humanas y las relaciones con los otros seres vivos también. Y la cultura es poder y tiene mucho poder porque la cultura es poesía, es cariño, es amor, mueve emociones. Y a muchos no les conviene que las artes, la cultura muevan emociones, muevan sentimientos, puedan sanar a la humanidad o puedan sanar algún país. Y Colombia no es la excepción. Estamos por más de 50 años en un conflicto armado que ya estamos cansados. Siempre hemos estado cansados, pero ya estamos agotados. Y allí la cultura de cierta manera ha sido invisible por algunos. Financiación para la cultura ha sido poca, invisible en algunos momentos. Y también ha sido privatizada, también ha sido coartada por algunos agentes precisamente para mantener el poder. O a veces es coartada solo con fines de entretenimiento, que puede estar también bien, digamos, en el sentido de que todos nos entretenemos con una película de acción para pasarla chévere y ya. Pero las artes y la cultura no solamente es un espacio de entretenimiento, sino que es un espacio de conversación, de construcción de comunidad, de construcción de la vida, de los cuerpos, de la mente, de la política. Yo creo que es uno de los pocos espacios que tienen los seres humanos para hablar pacíficamente con otros y con otras, para disminuir las violencias. Yo creo que es una herramienta, un conector que nos permite tal vez sentirnos libres para hablar ciertas cosas y contar ciertas cosas. Entonces, democratizar, en nuestro caso, el audiovisual y el cine ha sido un desafío enorme, porque cuando comenzamos, el país había pocos festivales de cine, los pueden buscar en internet. 2008, antes del 2008, ¿cuántos festivales habían? Hoy hay más de 100 festivales, muchos inspirados en Ojo al Sancocho. Eso nos hace a veces felices, sí, porque ha costado mucho. Ese es otro ejercicio que hacemos que pronto la gente no conoce mucho, de que hemos incidido en las políticas públicas de los últimos 18 años de la ciudad. Ayudamos a construir el plan de desarrollo, el plan de cultura de la Administración de Bogotá Humana, con unos equipos, con grandes amigos que ahora están en la administración. Ese plan que para mí ha sido uno de los más importantes porque creó, entre otras cosas, un programa que es fundamental hoy para la democratización de las artes y la cultura, que en su primer momento se llamó 40 por 40 o los CLAN,
que hoy es CREA, que es un programa para la primera infancia, para los niños y las niñas, para los jóvenes, que se hacen diferentes espacios culturales en la ciudad y en algunos colegios. Es un espacio maravilloso que hoy beneficia a más de 300.000 familias de esta ciudad, que tal vez ningún gobierno lo va a poder quitar, porque esas 300.000 familias seguro salen con casi 1 millón más apoyando que ese programa esté ahí. Eso nos hace felices, por ejemplo, poder incidir que ese programa exista hoy en la ciudad, poder defender la construcción de la nueva Cinemateca de Bogotá, toda una estrategia que hicimos con otros colectivos de la ciudad, porque Peñalosa, que además hice cosas interesantes con él, no quería construir, el gobierno de Peñalosa no quería construir la Cinemateca porque creía que ese espacio, ese lote debería estar destinado para otro equipamiento, tal vez también válido, pero habíamos hecho ya unos acuerdos y unas luchas con las administraciones anteriores para que existiera una nueva Cinemateca en Bogotá, porque la antigua estaba muy bonita, pero ya era muy pequeña para todo lo que es hoy Bogotá. Si la nueva Cinemateca sigue siendo pequeña para lo que ha crecido el sector audiovisual, era una urgencia. Y ahí desde Ojo al Sancocho y con otros colectivos la defendimos, hicimos, por ejemplo, llamar a un amigo muy especial para que llamara al presidente Santos, para que el presidente, que era el presidente de la época, pudiera hablar con el secretario de gobierno en esos momentos y con el gobierno de Peñalosa de la importancia que sería una nueva cinemateca para Bogotá, fuera de todas las protestas que hizo todo el sector, desde los canales privados hasta los más comunitarios de este país y a nivel internacional, diciéndole al gobierno de Peñalosa lo importante que era construir un espacio como la Cinemateca de Bogotá, y hoy ahí está. Eso nos hace maravillosos. Hay un programa que es muy reconocido ahora que puso esta administración, que es Cultura Local. Ese fue un piloto que hicimos en la administración, que le propusimos nosotros a la administración de Peñalosa, desde Ojo al Sancocho, yo personalmente, señor Peñalosa, y a la secretaria de Cultura de esa época, muy querida, y a la directora Juliana de Idartes, muy querida también, y al secretario o a la Secretaría de Gobierno, de hacer un piloto para que un programa de becas y estímulos que estaba a nivel distrital pudiera estar en las localidades. Hicimos un piloto, se hizo, la administración de Peñalosa hizo un piloto en Ciudad Bolívar y fue un éxito porque antes contrataban un solo operador para administrar 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos y ahora le llegan directamente los recursos a las organizaciones. Esta administración, que es un gran aporte que hace esa administración, Catalina Valencia, la directora de Artes en su momento, y Nicolás Montero como el secretario de Cultura, lo propuso ya como una política para todas las localidades. Hoy es un éxito total. Eso es una incidencia directa de Ojo al Sancocho para la ciudad en ese tema de la democratización de las artes y la cultura. Esas son cosas que poco sabe esta ciudad porque tal vez no nos interesa decirlas a veces, pero eso son. Y ahí seguimos haciendo incidencia poco a poco. No solamente es el festival para Ciudad Bolívar, sino también consideramos que las artes y la cultura debe seguir siendo un eje fundamental en la construcción de paz y que se vuelva cultura de paz, por lo menos mientras se acaba la guerra. Con años de alegría y dificultades, siempre queda un sueño, porque para eso está el arte, para soñar poco o mucho, así llegue o no el día en que se cumpla. Una película proyectada a futuro o la utopía del amor universal. En el cine todo se puede contar. Pues quería proyectar esta semana una que se llama La Torre, una película francesa animada que habla sobre Palestina, pero la siguiente peli que quiero ver proyectada es un corto que yo hice que se va a ver proyectado pronto, como a final de esta semana y el domingo. No, pues está en Bogotá Shorts, entonces va a estar en la Alianza Francesa el miércoles a las 2, en la Javeriana en el Ático el jueves a las 4 y el domingo creo que es a las 2 de la tarde o a las 4 en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. Y luego lo paso por mi cineclub sin problema. Lo importante es que el cine se vea. Y yo creo que lo que podemos seguir haciendo desde Ojo al Sancocho es inspirando y construyendo desde la localidad escenarios de construcción colectiva desde las diferencias para generar una convivencia más pacífica o unos escenarios de paz, que eso qué significa para nosotros, significa poder vernos como seres humanos más allá de las ideologías, de las tendencias sociales, políticas, culturales, que somos seres humanos que tomamos agua, que vamos al baño, que reímos, que lloramos, que amamos, que odiamos también, pero que es necesario en una ciudad, en una sociedad como Bogotá, como Colombia, no matarnos, cuidarnos a nosotras, a nosotros mismos, cuidar al otro, a la otra. Y yo creo que eso es lo que podemos aportar humildemente desde Ojo al Sancocho. Escenarios de encuentro para la conversa, hacer parche y seguir aportando.
Escuchar a estos dos grandes proyectos nos invita a recorrer el Transmicable para conocer Ciudad Bolívar y luego volver hasta universidades para llegar a la sala Fundadores. Desde el sur de la ciudad hasta el centro, las historias florecen en el concreto y se proyectan para que las podamos contar después. Nos escuchamos en el siguiente episodio desde otro lugar de Bogotá. Recuerden que este es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas y María Cuestas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Karen Martínez y Luisa Parra, y la investigación de quien les habla, Daniela Trujillo. Este programa es financiado por el Fondo Único de TIC del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.